Bienvenidos a un nuevo relato de terror. Comenzamos. Mi nombre es Alejandro, y soy cabo en la unidad de reconocimiento del ejército. Habíamos sido desplegados en una zona remota del norte de México para un ejercicio rutinario de observación. La región, aislada y desolada, parecía tranquila, pero el terreno nunca dejaba de ser impredecible. Había algo en el aire que no podía identificar, una sensación incómoda que nos seguía durante todo el día. Y en la noche, esa sensación se volvía más fuerte. No era la primera vez que pasábamos la noche en el desierto, pero sí la más extraña. La primera señal de que algo andaba mal llegó cerca de la medianoche. Estábamos todos en nuestras tiendas, descansando en silencio, cuando escuchamos pasos. Pasos pesados, como si alguien caminara entre las rocas cerca del campamento. Me levanté, confiado en que era uno de los compañeros que necesitaba ir al baño o hacer alguna vigilancia improvisada. Pero al salir, no vi a nadie. La penumbra envolvía todo, y no había señales de vida, más allá del murmullo del viento. Me sentí tonto por preocuparme, pero algo me decía que no estaba solo. Volví a mi tienda, asegurando que todo estuviera en orden, y traté de dormir. Sin embargo, a lo largo de la noche, los ruidos se intensificaron. Ahora eran susurros, como voces bajas que se filtraban entre las dunas. Nadie más parecía haberlo escuchado. Pensé que era mi mente jugando trucos, agotada por el cansancio, pero no podía ignorar el escalofrío que me recorría cada vez que cerraba los ojos. A la mañana siguiente, al reunirnos para el desayuno, uno de los chicos, el soldado Ramírez, se veía pálido. Parecía distraído, como si algo le pesara en la mente. Le pregunté qué le pasaba, y me dijo que durante la noche vio una figura en la colina, observando el campamento. Pensé que era una broma, o una mala interpretación de los efectos del cansancio. Pero Ramírez no bromeaba, estaba visiblemente asustado. No le di mucha importancia, pero la inquietud ya se había instalado en mí. Esa misma tarde, le pedí al teniente que asignara a algunos de los hombres para hacer una patrulla en la zona, solo por precaución. Algo me decía que debíamos investigar. Salimos en formación, atravesando el desierto bajo el sol abrasador, hasta llegar a la colina desde la que Ramírez había visto la figura. No encontramos nada. No había huellas, ni signos de que alguien hubiera estado allí. Pero el aire se sentía denso, más pesado que antes. Mientras regresábamos al campamento, uno de los soldados, Soto, se quedó atrás, aparentemente enfocado en algo. Cuando lo llamamos, no respondió. Me acerqué preocupado, y lo vi mirando fijamente al horizonte, como si algo lo hubiera hipnotizado. Seguí su mirada, y fue entonces cuando lo vi, una figura sombría, alta, delgada, que se movía entre las rocas. No era humana. No tenía forma definida, pero su presencia era tan real, que sentí que la piel se me erizaba. Cuando regresamos, Soto ya no hablaba. Su rostro estaba blanco, como si lo hubiera visto todo, pero su mente no pudiera procesarlo. Esa noche, todo se fue al infierno. Mientras dormíamos, la figura volvió. Primero fue un susurro, luego un sonido sordo de pasos, que resonaba por todo el campamento. Nos levantamos en armas, alertas, pero no había nada. A medida que avanzaba la noche, el miedo nos comenzó a consumir. Fue a las 3 de la madrugada, cuando todo explotó. En medio de la noche, vimos la figura, esta vez mucho más cerca. Estaba de pie, a unos pocos metros, observándonos con una presencia tan opresiva, que nos heló la piel. Sus ojos eran 2 puntos oscuros, que brillaban con una luz extraña. No decía nada, pero su mirada lo decía todo, estábamos en su territorio. De repente, el teniente nos ordenó disparar, y todos lo hicimos apuntando a la figura. Pero las balas parecían atravesarla sin dejar rastro. La sombra no se movió, ni reaccionó. Solo estuvo allí, observándonos, hasta que de repente, se desvaneció en el aire, como si nunca hubiera estado allí.
El resto de la noche fue un caos. Nadie durmió, todos estábamos paranoicos. Al amanecer, el teniente decidió que era hora de irnos, de abandonar el campamento antes de que la situación se volviera aún más peligrosa. Cuando llegamos a la base, Soto no volvió a hablar. Nunca descubrimos qué había sido esa figura, ni por qué nos persiguió. Nadie más en el campamento había visto algo similar, pero yo sé lo que vi. A veces, cuando cierro los ojos, todavía puedo sentir la presión de esa mirada, como si estuviera esperando a que vuelva. Porque sé que no fuimos los primeros, y no seremos los últimos en cruzar ese desierto.